Bienvenidos a este nuevo webinar del Centro Nacional de Formaciones Atléticas. Soy Carlos Cordente, el director del centro, y hoy nos toca una charla impartida por José María Peña, entrenador nacional de atletismo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores de Halterofilia y, bueno, un hombre de atletismo, puesto que ha sido exatleta internacional tanto en lanzamientos como en pruebas combinadas. El título de la charla de hoy va a ser halterofilia aplicada, o ejercicios, perdón, de halterofilia aplicados a... Tampoco me hace mucha, pero bueno. Creo que hay todavía algún micro por ahí abierto, cerrarlo si nos importa. Y esta charla va a estar moderada por José Antonio Fijó, el coordinador del sector de herramientas. José Antonio, hoy pasa a ti. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Como él ha presentado perfectamente a Chema, yo solo quiero añadir que la elección de Chema Peña es, además de su titulación académica, que es muy buena, también su experiencia como ex lanzador de peso y que también ha practicado pruebas combinadas. Por lo tanto, él tiene muy buenas referencias de cómo utilizar los ejercicios de fuerza que se puedan aplicar a una especialidad, sobre todo como la nuestra, que es sumamente explosiva y sabe perfectamente cómo hacer los ejercicios correctos para la aplicación de esta fuerza, que es realmente la que nos interesa. Ahí he puesto yo por el chat respecto a las preguntas y esto, y como ha comentado Carlos, pues es escribir el nombre y luego por orden, pues le vais haciendo la pregunta, abrir el micro y a continuación la contestará él. Recordar que básicamente las preguntas deben ir dirigidas a la presentación que él haga. Vale, pues nada, sin más, le damos paso a Chema y a disfrutar de la charla. Un saludo para todos. Vale, muchas gracias a Carlos y a José Antonio por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla, a ver si va bien. A ver, pantalla 2. Pues empiezo. Primero voy a acabar haciendo un pequeño final de presentación, porque claro, muchos de vosotros me conocéis como ex lanzador, algunos también por la fase esa que tuve de ex decatleta, pero a algunos les sonará un poco extraño qué relación tengo con la halterofilia, más allá de haberla utilizado como medio de entrenamiento en mi época de lanzador. Y bien, pues os cuento un poco para que veáis la relación que he adquirido con la halterofilia, que realmente la he adquirido después de mi época de lanzador. Y como os voy a ir contando, pues ya me hubiera gustado que esa relación la hubiera tenido antes. Mirad, cuando yo abandoné León hace 10 años y volví a mi tierra, volví a Salamanca, que era ya cuando estaba practicando las pruebas combinadas como hobby, pues para seguir en el mundo del entrenamiento de la fuerza, me puse en contacto con los chicos del Club de Halterofilia de Salamanca y empecé a entrenar con ellos por una simple razón, porque es el ambiente más parecido que podía haber al que pueda haber en cualquier grupo de atletismo en el entrenamiento de fuerza, y eso pues se echa de menos. Y lo que me di cuenta cuando empecé a entrenar con ellos, aparte de que tienen un ambiente muy parecido al que puede haber en cualquier grupo de lanzadores, de saltadores o de atletas de combinadas, era de que había muchas cosas de cómo ellos entrenan que eran muy beneficiosas para mí y que hubieran sido muy beneficiosas si ese acercamiento que yo hice hacia su tipo de entrenamiento lo hubiera hecho antes de ser lanzador, ¿vale? No quiero que nadie piense que nada de lo que voy a decir hoy aquí es una crítica hacia los entrenadores de lanzamientos que he tenido, concretamente hacia Carlos, que es el mejor entrenador de lanzamientos que había en España cuando yo era lanzador. Pienso que aún hoy es el mejor entrenador de lanzamientos que hay en España, pero pienso que el background de halterofilia que necesita un atleta para hacer un entrenamiento de alto nivel de lanzamientos es muy importante. En este sentido, pienso que ese contacto con la halterofilia
sería muy importante que nuestros lanzadores, nuestros saltadores y nuestros combineros lo hicieran lo antes posible, porque sobre todo por la técnica. El aprendizaje de los movimientos técnicos, el hacerlo lo antes posible, es un punto a favor, no solo para el desarrollo de la fuerza, sino para evitar lesiones, porque aprender los movimientos de halterofilia pasada una cierta edad, a partir de los 20 años, cuando ya tenemos a gente que ya tiene cierta fuerza, es difícil y peligroso porque se dan lesiones. Además, es una época en la que ya hay que empezar a trabajar de una manera mucho más específica, ¿vale? Bien, entonces empiezo con la presentación y voy a tratar de ir hilándolo todo. Seguramente no me dé tiempo a entrar muy detenidamente en algunos aspectos, porque hablar de todo lo que me gustaría hablar de la aplicación del entrenamiento de halterofilia al atletismo en 40 minutos es muy difícil, pero por lo menos espero que las pinceladas que voy a dar os sea útil para todos, ¿vale? En la primera me voy a entretener muy poco, porque yo creo que todo el mundo tiene claro que el entrenamiento con ejercicios de halterofilia es beneficioso para el atletismo, y yo creo que todo el mundo lo tiene claro, porque allá donde miramos, si hay un grupo de atletas, que utiliza estos ejercicios, que utiliza la arrancada, que utiliza la cargada. Entonces no necesito justificarlo mucho, pero por si alguien tiene alguna duda todavía, pues planto aquí la curva de fuerza-velocidad y vemos dónde se encuentran las pruebas de velocidad pura, lo más a la derecha del todo, las pruebas de fuerza-velocidad, como pueden ser los lanzamientos, los saltos, las vallas, y las pruebas de fuerza-velocidad. Esto sería velocidad-fuerza, los lanzamientos, saltos y demás. Fuerza-velocidad, que serían los levantamientos olímpicos, que son los levantamientos de halterofilia, la cargada, la arrancada y el jerk. Y fuerza máxima, que ya es donde entraría pues las sentadillas pesadas, el peso muerto, el press de banca, que son ejercicios que desarrollan mucho la musculatura, pero donde la barra ya se mueve a una velocidad mucho menor que en la arrancada y la cargada. También se manejan más kilos, entonces está más cerca de la fuerza. Como vemos entonces, los ejercicios de fuerza explosiva, que son los ejercicios de halterofilia, se encuentran mucho más cerca de los ejercicios de nuestras pruebas, entonces tienen una transferencia mucho más directa en este sentido. Mirar a ver por ahí que hay alguien que tiene un micrófono abierto y está entrándonos una sierra eléctrica o algo de fondo. A ver si podéis apagarlo. Bien, dicho esto, y aunque yo hoy he venido a hablar de halterofilia, no quiero que penséis que lo que yo os voy a decir hoy aquí es que, vale, pues ahora ha hablado Chema de que hay que utilizar el entrenamiento de halterofilia, de que hay que entrenar como halterófilos, vamos a olvidarnos de todo lo demás. No, el halterofilia, estos ejercicios, la arrancada, la cargada y el jerk, para nosotros, como lanzadores, como saltadores, como atletas de pruebas combinadas o de velocidad, va a ser un medio de los que denominamos de carácter general. No es un medio específico, aunque luego más adelante hablaremos de cómo modificar algunos de estos ejercicios para tratar de adaptarlos de la manera más específica posible a nuestras pruebas. No tenemos que olvidarnos que siempre son un medio de carácter general. Y esto lo tenemos que tener en cuenta tanto en la preparación de una temporada, haciendo más medios de carácter general al principio de la temporada y yendo avanzando hacia lo específico que en nuestro caso pues sería la técnica de las pruebas, de los saltos, de los lanzamientos. Pues con las pesas nos ocurriría lo mismo, empezaríamos con los ejercicios de carácter general y luego poco a poco iríamos introduciendo esos ejercicios más específicos o esos ejercicios modificados que se parecen más al gesto que hacemos en nuestras pruebas. Este ir de lo general a lo específico se aplica tanto en las macroestructuras, en un ciclo olímpico, en la carrera de un atleta, como en las microestructuras, una temporada, un macrociclo de estos de pista cubierta o de aire libre, donde empezamos siempre con ejercicios de carácter general y vamos evolucionando hacia ejercicios de carácter específico. Esto refuerza lo que os he comentado en la presentación, que en un mundo ideal la halterofilia, los ejercicios de halterofilia, se deberían de empezar a utilizar en fases muy tempranas, para que cuando el atleta llega a
llega a las categorías de élite, ya tuviese un dominio lo suficientemente importante de estos ejercicios como para solo utilizarlos en una fase inicial hasta alcanzar momentos de un concepto que me gusta mucho a mí, que luego explicaré, de fuerza mínima, y luego ya dedicarnos a hacer trabajo más específico, trabajar por vatios, trabajar en angulaciones específicas, lo que consideremos cada uno, ¿vale? Bien, voy a empezar a hacer algunas consideraciones generales para el trabajo de halterofilia a modo de consejos. Aunque pone claves para el trabajo de halterofilia en lanzamientos, es igualmente aplicable a saltos y a velocidad. La principal diferencia con el trabajo de saltos y de velocidad en la base no es ninguna. Y luego más adelante, pues es que obviamente se trabaja con menos kilos porque es muy importante el nivel de fuerza relativa, o sea, mantener un nivel de fuerza máxima muy alto sin aumentar el peso. Pero bueno, de esto, por ejemplo, en la halterofilia están bastante acostumbrados porque al competir por categorías de peso, las categorías donde más potencia se genera, de hecho, son atletas de categorías intermedias que coincidirían con nuestros saltadores. Algo que yo considero básico, que es un aprendizaje temprano de la técnica correcta de los ejercicios de halterofilia básicos. Y cuando digo temprano, hablo de 14, 15 años en los chicos, puede que antes en las chicas. De aprendizaje de la técnica, aprendizaje de los movimientos completos. Luego voy a enseñaros una progresión de ejercicios para aprender tanto la arrancada como la cargada. Además, tenemos que aprovechar que cuanto más joven es el atleta, más flexibilidad tiene, más movilidad y más posible es que consiga hacer los movimientos de una manera más correcta, porque aparte de que está en una edad en la que el aprendizaje de patrones motores es mucho más fácil, esta movilidad facilita que pueda hacer los movimientos completos. Cuando ya hablamos de un lanzador de peso de 24 o 25 años que ya tiene unos niveles de fuerza muy altos, nos vamos a encontrar con que seguramente tendrá unos niveles de fuerza muy altos, pero en el caso de un lanzador de peso, seguramente no tendrá suficiente movilidad en el hombro y nos encontraremos con que no podrá hacer arrancada correctamente. De hecho, esto ya a nivel élite, casi ningún lanzador de peso de élite utiliza la arrancada en ese momento cuando está en élite. Adam Nelson decía que su marca personal en arrancada no era ni siquiera de la universidad, estaba hecha en el instituto. Porque luego cuando empezó a trabajar fuerte, el press de banca, pues empezó a desarrollar mucho el pectoral y el hombro y nunca más fue capaz de encajar una barra. Luego pues, continuó haciendo ejercicios de halterofilia, pues con cargada, con tirones y con otros ejercicios que iremos hablando luego. Pero claro, no quiere decir que la arrancada le fuera mal. De hecho, la arrancada les va muy bien, pero en una fase inicial, en los 19, 20, 21 años, cuando están intentando alcanzar esos niveles de fuerza que van a hacer falta para su disciplina. En el caso de los saltadores y de los corredores, nos encontramos con que a medida que van evolucionando, es más difícil que puedan hacer una sentadilla completa, sobre todo porque al abusarse mucho de la flexión plantar en los ejercicios de carrera, se produce un acortamiento que hace casi imposible que puedan ir más abajo de 90 grados y ya llegar a la paralela a la sentadilla. En un corredor o en un saltador todos sabemos que es muy difícil. No es un problema, pero si hemos conseguido que aprenda a hacer esa sentadilla de una manera correcta, es posible. Luego, cuando ya por culpa de que esté reduciendo su velocidad de tobillo, haya que reducir su rango de movilidad, habrá Ahora por lo adquirido visto han puesto, si quieres tomar cava. entonces no tendrá una copa de cava. no tendrá esas lagunas, ¿vale? Muy importante, aunque yo estoy hablando de empezar a trabajar de forma muy temprana los movimientos de halterofilia, no tener ninguna prisa de intentar subir los kilos de acuerdo al nivel que tienen una prueba determinada o a su edad. Tenemos que dejar que su nivel técnico, cómo veo yo que él mueve una barra,
me dice si tengo que, a qué ritmo voy a tener que ir subiendo los kilos. Son edades en las que todavía no se trabaja por porcentajes, se trabaja un poco por sensaciones. Esto es una recomendación siempre que sea posible, el entrenamiento de estética con un entrenador que sepa lo que está haciendo. Sí. Pues continuando por donde iba, siempre que sea posible, utilizar la experiencia de alguien que conozca cómo son los movimientos de halterofilia. Si es posible, un entrenador de halterofilia de vuestra área, seguro que os va a ayudar. Si no, en el caso de los saltadores y de los corredores, es muy posible que haya un entrenador de lanzamientos en vuestra zona que esté dispuesto a echaros una mano. Fijar, sobre todo el aprendizaje de los ejercicios de halterofilia es muy importante que haya una persona experta supervisándolo. Aunque no sea un medio muy específico para nuestras pruebas, no podemos nunca enviar al atleta solo al gimnasio y decirle, venga, aunque le demos las indicaciones bien, le digamos, no, vete a hacer técnica con la barrita solo, con el palo de la escoba, que hay que pasar muchas horas haciendo técnica con el palo de la escoba hasta que se aprenda a hacer la arrancada y la cargada. No podemos enviar a un niño, a un infantil, a un cadete a hacer técnica con el palo de la escoba sin mirarle. Es como darle una pértiga y decirle, venga, vete al cajetín y ponte a mover la pértiga tú solo un rato, 20 minutos, media hora, hasta que vayas aprendiendo. No, eso no puede ser así. Tiene que estar siempre vigilado por alguien que sepa. Y tenemos que intentar siempre que sea posible, nosotros como entrenadores, pues eso, a través de seminarios, Ahora además cada vez hay más, pero también os voy a advertir de una cosa respecto a la halterofilia, que por alguna razón, pues la gente quiere aprender halterofilia no de las fuentes adecuadas. Las fuentes adecuadas son los entrenadores de halterofilia, que ya os digo, yo desde que he entrado en contacto con ese mundo, pues me ha encantado porque es muy parecido al nuestro. Son entrenadores, gente muy abierta, gente que se desvive por sus levantadores. Es un ambiente muy parecido al de los lanzamientos, pero es un deporte muy minoritario. Entonces tienes que ir a buscarlo. Sin embargo, ahora ha aparecido la historia del CrossFit, que es todo mucho más bonito, todo con mucho más colores, tienen los box ahí con un material súper bonito y son los que parece que se han adueñado del concepto de los movimientos olímpicos y de otros muchos. Y cuidado con la información que obtenemos en estos sitios y de las formaciones que obtenemos en estos sitios, porque en muchos casos no es la adecuada. Ni hacen un aprendizaje correcto de la técnica, tienen unas ideas totalmente absurdas de rangos, de series, repeticiones, de cómo mejorar la condición física. No quita que en algún sitio haya alguien que se dedica al CrossFit, pues que sea entrenador de halterofilia, entrenador de atletismo, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, que sepa lo que está haciendo, pero hay en muchos sitios que simplemente es un tío con una gorra para atrás que te va a decir coge la barra y levántala, y va a ser bastante más peligroso que cualquiera de nosotros sin saber muy bien de qué va la halterofilia. O sea que cuando nos intentemos exponer, intentemos mejorar nuestros conocimientos de la halterofilia, tener cuidado con qué fuentes tomáis. Este consejo de aquí, lo que os comentaba, no permitir al atleta que levante cuando esté solo, cuando es joven, y cuando es mayor, tener en mi cabeza qué día tiene intentos pesados, y aunque tenga 23, 25 años, cuando mi atleta va a tirar más del 85, 90%, yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo porque ya desde el calentamiento voy a ver si ese día puede hacerlo o no puede hacerlo, y es importante que el entrenador esté ahí, que no se guíe el atleta por su ego, porque normalmente por lo que se guía es por eso, es por el ego, y eso siempre es peligroso, ¿vale? Es igual que en la técnica de cualquiera de nuestros deportes. Tú no le vas a dejar saltar altura con carrera completa a un chico que le ves que ese día que no está. No le vas a dejar que empiece a subir la barra arriba cuando tú le ves que
que ese día que no está haciendo la carrera como tú quieres, no está empujando los apoyos, pues en el tema de la halterofilia es lo mismo. Una vez conseguido el dominio técnico, trabajar en el esquema de series y repeticiones que me permitan desarrollar niveles de fuerza. Y una vez que se consigue el dominio técnico y el nivel de fuerza mínima necesario, introducir los ejercicios modificados. Bien. Aquí introduzco un poco por encima porque esto es algo en lo que yo estoy trabajando con otros entrenadores y con otros atletas. Bien, yo hablo de que hay un nivel de fuerza mínima. Y ese nivel de fuerza mínima es el nivel de fuerza a partir del cual ya no hay mejoras. Me explico. Si yo tengo un atleta, por no hacerlo todo con lanzadores, si yo tengo un atleta que salta longitud y salta 7 metros. Salta 7 metros y tiene 70 kilos en cargada, por ejemplo, que es un ejercicio que tiene, a pesar de ser un ejercicio general, tiene bastante transferencia. Si yo, por medio de la técnica y por medio del entrenamiento, consigo que este atleta mejore hasta 110 kilos en cargada, seguramente va a tener una transferencia muy grande a lo que salta en longitud. Seguramente va a mejorar su marca de longitud bastante. Sin embargo, si tengo un atleta que salta esos mismos 7 metros, pero ya tiene 110, 120 kilos en cargada, y yo me dedico a entrenarle a mejorar sus niveles de fuerza y llega a mejorar hasta 150 o incluso 160 kilos en cargada, seguramente su marca de longitud puede que sí, pero es probable que no mejore. ¿Por qué? Porque el nivel de fuerza necesario para saltar 7 metros seguramente esté ahí, esté en torno a los 100 kilos en cargada o algo así. Estoy haciendo, con el tema del lanzamiento de peso, estamos haciendo una serie de encuestas a ver si sabemos cuál es el nivel de fuerza mínima para cada nivel deportivo, para lanzar 16 metros, 18 metros, 20 metros, 22 metros, etcétera. Entonces, si yo tengo un atleta que ya tiene un nivel de fuerza bastante interesante, no tengo que centrarme en mejorar sus niveles de fuerza por encima de su nivel deportivo, porque no voy a tener beneficios en la pista, que es donde me interesa. Luego, al final, os hablaré de en qué rangos de series y repeticiones son rangos óptimos para mejorar el nivel de fuerza y qué otros rangos son óptimos para trabajar la fuerza explosiva, para trabajar como si dijésemos un mantenimiento. Mirad, yo cuando veo los entrenamientos de pesas que cuelgan ahora Ryan Krauser, Thomas Wolf, todos estos que están tirando casi 23 metros en lanzamiento de peso, yo tengo la sensación de que son entrenamientos de mantenimiento, porque no tocan rangos, no tocan rangos demasiado altos, ni intensidades demasiado altas. Pero claro, estamos hablando de gente que ya tiene unos niveles de fuerza tan altos que realmente, si mejorasen a partir de ahí, no tendría transferencia a su marca. Entonces, simplemente son como entrenamientos de mantenimiento para alcanzar otra vez su nivel óptimo y empezar a trabajar de una manera específica en el lanzamiento de peso, que es lo que necesitan en ese momento. No quita que, porque por ejemplo, el caso de Krauser, que es conocido cuando estaba en la universidad, pues no, en esos momentos en los que sus niveles de fuerza no eran tan altos y tenía que llegar a los niveles que le permitiese lanzar 22 metros, machacaba en las zonas óptimas de desarrollo y vaya si machacaba, porque hay entrenamientos suyos por ahí que dan auténtico miedo. Bien, hay poquito tiempo, pero voy a hacer un curso de choque de técnica de movimientos olímpicos. Mirad, aquí simplemente quiero hacer una distinción de las fases. Yo creo que muchos entrenadores tienen en mente que la fase que más nos interesa como entrenadores de atletismo es el segundo tirón. Tanto la arrancada como la cargada es lo mismo. Hay un primer tirón, que es el despegue del suelo, que equivaldría al peso muerto, el paso de la rodilla, y luego el segundo tirón, que es la fase donde se genera mayor velocidad de barra y, por tanto, mayor potencia. ¿Vale? Esta fase tiene muchísima transferencia a nuestras pruebas. De hecho, mi entrenador de halterofilia siempre me dice que mi primer tirón da asco, mi entrada da asco, mi estabilización da asco, pero que mi segundo tirón, que es una locura por la cantidad de vatios que se ve a la vista que genero. Y eso es por toda la experiencia de tantos años lanzando, saltando, haciendo multisaltos, haciendo multilanzamientos. Bien, el que el segundo tirón sea la fase más importante y de mayor transferencia al mundo del atletismo no quiere decir que yo me centre solo en esta fase.
Ahora, como en muchos sitios empieza a haber cajones, veo que hay mucha gente que se dedica a hacer simplemente siempre arrancada desde el cajón o cargada desde el cajón y no aprenden a hacer ni el primer tirón ni la entrada. Cuando estoy trabajando con jóvenes, necesito que aprendan el movimiento de manera completa. Necesito que aprendan el primer tirón, porque además aprender el primer tirón es aprender a hacer peso muerto, que es algo que simplemente por salud postural, saber cómo tengo que arrancar un peso del suelo es algo importantísimo. El movimiento de la entrada, que es un movimiento explosivo, también tiene... Es una habilidad, ¿vale? No tiene una transferencia tan específica hacia los lanzamientos como el segundo tirón, pero sí que tiene una transferencia porque es una habilidad deportiva y es interesante, ¿vale? Bien, en lo que más me tengo que fijar, aparte de saber distinguir, fijaros, en el primer tirón, lo que se busca es llevar la barra hasta la rodilla de la manera lo más vertical posible y dejar el ángulo entre el tronco y las piernas lo más cerrado posible. Luego hablaré de uno de los principales defectos que hay en la arrancada y en la cargada de atletas, que es que no hay primer tirón, segundo tirón. Cuando tiran desde el suelo se ven que hay un simple tirón. Echan las rodillas para atrás y desde atrás directamente la barra, desde el suelo directamente la barra a los hombros, sin marcarse esos dos tirones. Eso, aparte de que no genera la potencia que queremos en el segundo tirón, es peligroso porque expone bastante las lumbares a una lesión. Entonces, por eso, como entrenadores, aunque no dominemos exactamente cada fase, sí que debemos de saber que existen y en el aprendizaje trabajarlas. Bien, aquí os hago una propuesta de secuenciación. Mirad, en halterofilia hay 2 ejercicios de competición, la arrancada y el 2 tiempos, y hay una lista de ejercicios para trabajar esos ejercicios. Son como 60 ejercicios. Hay como 15 o 20 para cada variedad, ¿vale? Aquí voy a ir pasando muy rápido, luego editaré el vídeo por completo. Primero he hecho una secuencia, de hecho además los he hecho solo con la barra, de la secuencia en la que deberían de aprenderse los ejercicios. Lo primero y más importante es aprender a hacer una sentadilla y un peso muerto correctos. Con la barra alta, con la barra... Hay 2 tipos de sentadilla, barra alta y barra baja. Ahora está muy de moda la barra baja por el powerlifting. En época de iniciación no nos interesa que aprendan a hacer sentadilla en barra baja. Nos interesa que aprendan a hacer la sentadilla en barra alta por tema de postura y el peso muerto igual. Fijaros en la espalda, buscar que sean capaces de subir el peso desde el suelo a la cadera con un carril, por un carril lo más recto posible e intentando evitar que hunda los hombros adelante. ¿Vale? Bien, a ver. Pasamos al siguiente. Parciales para aprendizaje de la arrancada. En el aprendizaje siempre se empieza por el segundo tirón. Este es un ejercicio para aprender cómo se coge la barra. Esto luego os voy a dejar el vídeo entero con comentarios para que lo podáis utilizar. Primero se empiezan haciendo arrancadas sin entrada. Estos ejercicios se pueden hacer con niños, con el palito de la escoba, con un palito de PVC. Y aquí lo importante es enseñar a mi cuerpo a llevar la barra por un camino lo más recto posible, desde la posición de salida hasta por encima de la cabeza, intentando que el camino de la barra sea recto y muy pegado al cuerpo. Bueno, presa arrancada, estos son ejercicios para aprender el bloqueo, la posición final de la arrancada. Luego lo irá combinando pues presa arrancada. Ahora voy a empezar a hacer un poquito de pierna arrancada. Todos estos ejercicios, aparte de que se pueden utilizar con jovencitos, se pueden utilizar en modo de circuito, lo podemos utilizar en un calentamiento, con una pica, y es una manera de que poco a poco vayan aprendiendo las habilidades básicas que van a necesitar para poder hacer los ejercicios de manera completa. Esta es la sentadilla dinámica arrancada, que es un ejercicio que va muy bien, que se puede utilizar en calentamientos, tanto en calentamientos de las pesas como en calentamientos generales. Tirón técnico, fijaros en el tirón técnico. Una cosa que me he fijado, que ahora hay mucha gente que utiliza tirones en atletismo, porque, como os he dicho, el segundo tirón es donde más vatios se generan, pero, sin embargo, echan los codos hacia atrás. Cuando hago el tirón, es muy importante que le enseñe al atleta a que los codos tienen que estar siempre encima de la barra. Los codos no pueden estar detrás, porque si los codos se van detrás de la barra, estoy exponiendo los hombros a una lesión segura. Tirón con salto, este ejercicio
me enseña a extender la cadera del todo, algo muy importante, porque yo cuando lanzo o cuando salto necesito que haya una extensión completa. Necesito que haya una extensión completa y si no la hay, pues no es igual de efectiva, ¿vale? Y luego la arrancada de fuerza colgada, enseñándoles a que suene. No sé si se escuchaba bien el sonido, pero que suene. Lo mismo para la cargada, una serie de... La cargada siempre es más sencilla, lo que más nos cuesta es la posición de rack, de sujetar la barra en los hombros, y es lo más peligroso, porque si no dejo la barra en los hombros y sujeto la barra con las manos, dejando los codos debajo de la barra, es cuando puedo exponer los hombros a una lesión, ¿vale? Aquí al hablar de técnica os voy a hablar de las dos cosas, tanto de lo que hacen que sea más efectivo y levante más kilos, como de lo que evitan que me lesione, que es casi lo más importante. Entonces, trabajar una sentadilla frontal, con el cuerpo lo más erguido posible y los codos siempre delante. Mira, yo tengo ahí los fallos de flexibilidad de toda la vida lanzando peso. A mí me gustaría que mis codos estuviesen mucho más arriba, pero bueno, ahí el peso está en los hombros, el peso no está en las manos, entonces mis hombros no están expuestos como si la estuviera sujetando. Luego he hecho unas cuantas haciéndola mal y os voy a enseñar ahí. Bien, este es ejercicio, hacer el primer tirón lento para subir recto. Bueno, este no es muy importante, es uno que se puede utilizar. Cargada de fuerza, que es el ejercicio básico del atletismo. Se puede hacer tanto colgada como desde arriba. Es muy importante la extensión de cadera. Y aquí es muy importante no golpear la barra hacia afuera. Deslizar la barra deslizar la barra por los muslos y que el patrón de la barra sea lo más recto posible, que no haga como una S, ¿vale? Porque eso puede ser peligroso, porque luego al recibir la barra va a venir hacia atrás y bueno, yo he visto a esta gente caerse de espaldas. Atletas, no halterófilos. Halterófilos caerse de espaldas no he visto ninguno. Les he visto quedarse hundidos abajo porque no podían de pierna, pero caerse hacia atrás no he visto ninguno. Bien, a ver, dejamos ya estos. El hacer los ejercicios con cámara lenta y facilitados utilizando los tacos, que tacos no tenía en casa, entonces no os he hecho ninguno. Y bueno, luego el ejercicio completo, que a mí me gustaría que todo atleta fuese capaz de hacer una arrancada y una cargada completa antes de llegar al punto ese, a los 20, 21 años, donde el entrenador ya dice, bien, ya está, tu movilidad ya va para abajo, ya vamos a hacer solo cargada de fuerza y arrancada desde tacos en pretemporada. Pero el que el atleta sea capaz de hacer tanto cargada como dos tiempos cuando es juvenil o es junior, pues es algo importante. Es como que sepa hacer el pino, es como que sepa hacer una serie de ejercicios ejercicios gimnásticos, que el ser capaz de hacerlos ya me habla de que tiene un bagaje motor suficiente, ¿vale? Aquí está mi arrancada, que si bien todavía tiene mucho que mejorar, además con 50 kilos cuesta hacerla bien. Yo ahora ando haciéndola con 100, 110, pero si veis esto comparado con los vídeos, Víctor está por ahí, con la arrancada que yo hacía cuando entrenaba en León, si hubiera algún vídeo de aquella época, pues daba casi miedo cómo lo hacía. El tirón, lo que os he dicho, el tirón muy importante, que los codos vayan arriba, arrancada de fuerza, que es un ejercicio con mucha transferencia. En este ejercicio, cuando aprendemos a hacerlo un poquito bien, los atletas le damos 1000 vueltas a los halterófilos, por eso que os he dicho, porque el extender la cadera, ahí no nos gana nadie, a un saltador o a un lanzador, porque es un movimiento muy explosivo que es nuestro. Entonces, una vez que tenemos los fundamentos técnicos, ahí es donde sacamos bien. Y la arrancada colgada y... No sé si he metido cargada en este. No, la cargada la debo haber metido en el siguiente. Ejercicios de cargada, lo mismo. Bueno, paso que vamos mal de tiempo. ¿Es importante cogerla abajo? Bueno, al principio para aprender, sí, porque le enseñas al atleta a entrar. Una vez ya llega a élite, pues este ejercicio, el ejercicio de cargada de fuerza, es en el que más vatios se generan, eso está claro. Pero si cuando es joven aprende a hacerla metiéndose abajo y haciendo sentadilla completa, pues mejor. Los dos tiempos con el jerk. El jerk es un ejercicio muy complicado,
Los lanzadores de peso tienen bastante problema por el tema de la movilidad de hombro. Para lanzadores de jabalina, pertiguistas y saltadores es un ejercicio brutal siempre y cuando se aprenda bien. Se aprenda a bloquear los codos y entrar. Bueno, voy a pasar. Ejercicios de empuje vertical, pues bueno, aquí entrarían push press, press militar, son todos ejercicios que van destinados a lo mismo, a transferir la energía de las piernas por medio de la extensión de la cadera hacia un empuje vertical. El push press, pues bueno, os podéis imaginar, para el lanzamiento de peso es un ejercicio súper básico, se puede hacer tanto por delante como por detrás, con la misma idea, generar velocidad vertical y transferirla a la barra. Luego os paso un vídeo con todos, ¿vale? Ejercicios modificados. Aquí he puesto solo unos cuantos. Yo sé que en cada prueba tenemos varios. La arrancada cubana, que es dos tirones y una arrancada, por aquello de utilizar el rebote, aprender a utilizar el rebote, una sensación relativamente parecida a lo que hacemos en los lanzamientos. La arrancada polaca, que es un tipo de arrancada con las manos juntas, que lo utilizábamos bastante en León, y es un ejercicio que es bastante específico para los lanzamientos. La arrancada en split, yo no la he hecho nunca, no me sale muy bien, sé que la utilizáis los jabalineros y no me cabe duda de que va bien. El 2 tiempos encadenado, todo seguido, con la cargada y el envión sin parar, y un montón de ejercicios más que se hacen, que yo soy muy partidario de utilizarlos, pero soy partidario de dominar la técnica básica, tanto de la arrancada como del 2 tiempos, antes de introducir este tipo de ejercicios más específicos y más destinados a pruebas determinadas. Errores en cargada. Bueno, esto que lo he hecho toda mi vida cuando era lanzador y ahora cuando lo veo me da miedo. Dejar los codos debajo de la barra es una manera de exponer el hombro brutal, es una lesión segura, también posibilidad de lesión de muñeca. Tenemos que enseñar al atleta a sacar los codos adelante y apoyar la barra en los hombros. Si hace esto, ahí va con 50 kilos y ya me estaba haciendo daño. Si lo hace con más, lesión segura. Aquí estoy intentando hacer la arrancada con un solo tirón, que es uno de los problemas que os he dicho que tienen muchos atletas, que tiran directamente desde el suelo, sin hacer un primer tirón hasta la rodilla y un segundo tirón. Bien, en ese primer tirón, como os he dicho, además de que es menos efectivo, estoy exponiendo toda la zona lumbar a una lesión. Y aquí otro problema bastante habitual, también bastante habitual en los gimnasios de CrossFit, que es pegarle con el muslo para sacar la barra haciendo una trayectoria de la barra en S, ¿vale? Aparte de que se levanta menos y de que se te va la barra por atrás muchas veces, te puedes lesionar el hombro porque estás recibiendo la barra no de abajo a arriba, la estás recibiendo de delante a atrás. Y entonces, claro, tienes que hacer mucha fuerza con el hombro para estabilizar la barra y casi es mejor que se te vaya porque las que no se te vayan te pueden hacer bastante daño. Bien. Y ahora, pues unas pinceladas de programación antes de abrir a las preguntas y las respuestas. Aparte del tema técnico, que el tema técnico muchas veces yo sé que es cuestión de tiempo. Los entrenadores estamos centrados en trabajar la técnica de nuestras pruebas, en trabajar aquello que es mucho más específico, y no nos podemos centrar tanto en trabajar la técnica de los movimientos de halterofilia de nuestros atletas. Por eso muchas veces no, siempre sería recomendable que el atleta aprendiese a hacer la técnica bien lo antes posible. Yo, como le digo siempre a Constantino, a mi entrenador de halterofilia, digo, yo es que te tenía que haber conocido a ti un año antes de haber ido a León, porque si yo hubiera entrenado halterofilia un año antes de ir a León a hacer el entrenamiento específico de lanzamientos, pues ya no me habría tenido que preocupar de intentar aprender la técnica de halterofilia a la vez que aprendía la técnica de lanzamientos y a la vez que hacía un entrenamiento de alto nivel. Sería algo que ya habría llevado puesto y habría sido muy beneficioso para mí. Lo que pasa es que él me dice de broma, dice, no, Chema, lo que pasa es que si hubieras hecho eso, a lo mejor no te había dejado ir a León porque te había empleado para competir en halterofilia. Pero bueno, como digo, sí que es
interesante que se exponga al atleta antes de llegar a la fase de máximo rendimiento. Luego, fuera de ahí, ¿qué fallos creo que cometemos como sector? Tanto los entrenadores de lanzamientos como lo que he podido ver por ahí, entrenadores de saltos y entrenadores de combinadas. En la programación hay veces que tratamos los ejercicios de halterofilia, la cargada y la arrancada como si fuesen ejercicios de fuerza, ¿vale? Entonces, aplicamos lo que sabemos de teoría del entrenamiento y lo aplicamos por igual a una sentadilla que a una arrancada. Y esto es incorrecto, ¿vale? Es incorrecto siempre, pero sobre todo cuando estamos intentando desarrollar la fuerza máxima de nuestros atletas utilizando ejercicios de halterofilia, tenemos que utilizar rangos de series y repeticiones similares a los que utilizan ellos. Entonces, empezando desde más jóvenes a más mayores, aquí os voy a dejar unas recomendaciones. Tenía que haber empezado empiezo por esta diapositiva y luego vuelvo a la anterior. Mirad, en este cuadro de arriba, que ahora no sé qué tal se verá, dependiendo del ordenador que tengáis, se ve un poco pequeño. Este cuadro de aquí arriba está cogido del libro de Juan José González Vadillo, que es el cerebro de la halterofilia y de la fuerza en España. Seguro que le conocéis porque es uno de los autores que más y mejores publicaciones de entrenamiento de fuerza tiene en español. Pues él tiene este cuadro para lo que es el desarrollo de la fuerza en halterofilia. Estos son los rangos óptimos para desarrollar para calentamiento, aprendizaje de la técnica, corrección de defectos, desarrollo de fuerza. Entonces tenemos la intensidad óptima y las repeticiones por serie óptimas. Si echáis un ojo por encima, esto tiene muy poquito que ver con lo que se suele ver en los gimnasios de pistas de atletismo, ¿vale? Abajo os he puesto un ejemplo de 2 entrenamientos que si los metemos en un Excel normal nos va a dar que tienen más o menos el mismo volumen y más o menos la misma intensidad, pero que no se parecen en nada. Uno es efectivo de cara a mejorar la fuerza máxima y la técnica y nuestro nivel deportivo en esos ejercicios, y el otro no. 3x8 por el 75% en arrancada. Es un entrenamiento que yo he visto hacer. Dices 3x8, 4x8, bueno. Series de más de 8 repeticiones en arrancada y en cargada no es entrenamiento de halterofilia. No es entrenamiento de fuerza. Es CrossFit. Y si alguien piensa que lo estoy diciendo de manera despectiva, sí, lo estoy diciendo de manera despectiva. Hacer una serie de 8 repeticiones de arrancada, aun teniendo buena técnica y sabiendo lo que hago, os puedo garantizar que las 3-4 últimas repeticiones no van a estar bien hechas. Porque en el momento que aparezca la fatiga, el atleta no va a rendir igual. Va a empezar a hacer compensaciones. Desde luego no se va a mover a la máxima velocidad, no va a moverse de una manera explosiva, que es lo que queremos que haga para transferirlo luego al gesto de lanzamientos o de saltos, y no va a ser efectivo. Sin embargo, mirar este entrenamiento, que sería un entrenamiento normal de un día normalito de alguien de halterofilia. 2 series de 3 al 65, una serie de 3 al 70, 2 series de 3 al 75, 3 series de 2 al 80 y una serie de 2 al 85. Es un entrenamiento de 23 repeticiones y con una intensidad media del 75%. Si lo metiésemos en el Excel, resultaría muy parecido al entrenamiento de atletismo. Pero hay 8 repeticiones en la zona óptima de desarrollo. La zona óptima de desarrollo es, para estos ejercicios, si miramos el cuadro de Vadillo, es por encima del 80% para el desarrollo de fuerza cuando estoy trabajando en series de 2 a 3 repeticiones. ¿Vale? Entonces tendríamos 8 repeticiones en esa zona, en la zona de desarrollo óptimo. Y en ningún momento habría trabajado series de más de 3 repeticiones. O sea que siempre el atleta habría hecho cada repetición a una intensidad lo suficientemente alta y con una velocidad lo suficientemente alta como para tener una transferencia muy positiva y desde el punto de vista técnico una seguridad de hacer las repeticiones suficientemente descansado. Aparente problema que me vais a poner alguno, dice, ya Chema, pero es que así has hecho 9 series, el nuestro ha hecho 3.
Digo, bueno, yo os digo que cuando haces series de 8 repeticiones de arrancada, entre serie y serie tienes que echar 3 o 4 minutos. Porque 8 repeticiones al 75% de arrancada, alguien jovencito a lo mejor puede hacerlas en 3 minutos. Yo no creo que pueda hacerlas sin descansar por lo menos 5 minutos. Sin embargo, estos entrenamientos de 2 de 3 al 65% se pueden hacer con 1 minuto de recuperación. Si tienes a 2 personas en la misma barra, es entrar uno, salir otro, entrar uno, salir otro. Yo os digo que si ponéis a 2 chavales a hacer este entrenamiento, que lo hagan bien, claro, porque si lo hacen, si todavía no saben hacer arrancada, no pueden hacer este entrenamiento, pero este tampoco. En igualdad de condiciones de técnica, pones a 2 chavales en una barra a hacer este entrenamiento y a 2 chavales en otra barra a hacer este, y os digo que van a acabar más o menos al mismo tiempo. Van a acabar más o menos al mismo tiempo, y estos han estado trabajando en zona óptima y estos no. Estos han estado arriesgándose a una lesión y estos no. Entonces, hay algunas cosas, no todas, ¿vale? Porque como hemos dicho, a nosotros tampoco nos interesa específicamente el trabajo de la fuerza máxima cuando estamos hablando de halterofilia. A lo mejor hay una fase de desarrollo en la que sí que me interesa mejorar su marca y hay otra fase en la que ya quiero desarrollar más tema de velocidad. Pero mirad, cuando hablamos de desarrollar la velocidad, que también lo habla Vadillo en su cuadro, vemos que sí que habla del intervalo del 65 al 75%, pero no pone repeticiones y nos pone que cuando estamos trabajando de 5 a 6 repeticiones, fijaros, de 5 a 6 repeticiones, no 8. Fijaros cómo lo llama fuerza-resistencia. Fuerza-resistencia podemos necesitar un atleta de pruebas combinadas, un saltador en un periodo inicial, en octubre, en noviembre, pero yo creo que ningún saltador, lanzador o velocista va a necesitar fuerza-resistencia en enero. Va a necesitar fuerza máxima o fuerza-velocidad. No va a necesitar fuerza-resistencia. Entonces, pues aquí os dejo un cuadro recordatorio, pues eso, proponiendo. Chavales de 15, 17 años que están aprendiendo la técnica, series de 2 a 4 repeticiones, un total de 25 a 35 repeticiones por ejercicio y movernos en la intensidad entre el 60 y el 80%. Cuando quiero desarrollar la fuerza máxima, que sería la categoría promesa más o menos, 1 a 3 repeticiones por ejercicio, 20 repeticiones por ejercicio, dependiendo de cuánto de alto vaya a llegar aquí, y trabajar en las intensidades fuertes, en el 80 al 95%. Esto, cuando pongo aquí 80-95%, esta es la intensidad de las últimas series. No os pongáis a hacer 10 por 2 al 80% porque eso mata a cualquiera. ¿Vale? Son 20 repeticiones, son 2 repeticiones por serie, pero no puedes trabajar en esa intensidad media porque eso mata a cualquiera. Empiezan a contar las repeticiones, empiezan a contar en el 60%. En el 60% y voy trabajando en forma de pirámide. Luego hay otros cuadros que si estáis interesados pues se pueden hablar de cuántas repeticiones se pueden trabajar en la zona óptima. Normalmente pues suele ser algo así, suele ser pues si son 23 repeticiones el entrenamiento completo, pues se suele trabajar en la zona óptima 6, 8, 10, no muchas más de esas, ¿vale? Y luego ya una siguiente fase, que ya es cuando estamos trabajando cuando ya tenemos atletas de élite, que ya es cuando vamos a utilizar ejercicios facilitados o más adaptados, en la que ya no quiero desarrollar la fuerza máxima, porque ya mi atleta tiene suficiente fuerza máxima, pero tengo que trabajar con el mismo esquema, 1 o 3 repeticiones, 15, 20 repeticiones por ejercicio, intensidades del 80, del 85% para mantener la fuerza máxima, pero a la vez que consigo que el atleta tenga una frescura suficiente para trabajar en los ejercicios específicos de su prueba. ¿Vale? Esto sería unas pinceladas generales de cómo adaptaría yo lo que se hace en halterofilia, que básicamente es esto. Luego tiene mucha más miga de cuántas repeticiones hacen en las zonas óptimas, dependiendo de la fase. Ellos tienen mucho cuidado con las repeticiones que se hacen a partir del 90%, que es cuando se empieza a tasar el sistema nervioso. Pero bueno, ese tipo de trabajo yo en atletas solo lo utilizaría en casos muy determinados, tratándose de gente que tiene déficits de fuerza, que necesito que llegue a un nivel de fuerza determinado porque
porque noto que tiene ese déficit de fuerza que le está impidiendo progresar en su prueba, pues en esos casos serían los únicos casos en los que me metería más allá de a hacer trabajos un poquito más específicos de halterofilia, que son trabajos al 90%, que son trabajos de tirones muy pesados. El tirón es un trabajo muy, muy importante y aquí me estoy saliendo un poco del tema de lo que tenía pensado hablar hoy, pero es que veo que la gente lo utiliza muy alegremente y el tirón, tanto el tirón de cargada como el tirón de arrancada, hay que tener muy en cuenta primero, intentar mantener la técnica que se parezca lo más posible a la técnica de cargada, de arrancada, no a la de peso muerto. Y segundo, hay que tener muy en cuenta los porcentajes en los que trabajo, porque las posibilidades de hacerle mucho daño al sistema nervioso son altas y, claro, combinado con el tipo de trabajo técnico que solemos hacer, lanzadores y saltadores, pues puede ser peligroso. O sea que es útil utilizar los tirones pesados, pero hay que tener mucho cuidado con ellos y sobre todo mucho cuidado con la recuperación, con qué toca el día después, ¿vale? Pero esto ya daría para otra charla entera. Entonces, nada, con esto más o menos está. He intentado, siento si he corrido demasiado, pero había muchas cosas que quería decir, muchas cosas que considero que son importantes. Los vídeos los voy a editar, aparte de que la federación creo que editará la charla, los vídeos que los he pasado muy rápido para que diera tiempo a verlo todo, los editaré, lo pondré se lo pasaré a Víctor y a Feijó para que os dé el link, para que podáis verlo y pasarlo tranquilamente, adelante y atrás, los ejercicios de asimilación y los ejercicios específicos, y para que podáis aplicarlo a vuestro entrenamiento. Bien, Chema, muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación estupenda. Dejo paso a José Antonio García Feijó para que modere las preguntas. Recordad que bueno, dentro del chat pedís la vez, simplemente avisáis, quiero hacer una pregunta y cuando José Antonio os dé paso, pues simplemente activáis el micro, hacéis la pregunta y lo volvéis a desactivar. Vamos a ver. Vale, empezamos con las preguntas. Fran, ¿puedes activarle el vídeo, el micro? Y haz la pregunta. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, vale, mira. Bueno, pues gracias por la exposición, lo primero. Y nada, tenía una duda según ibas hablando sobre el tema de cómo encajar un poquitín, si se pueden encajar las transferencias que solemos hacer en este tipo de ejercicios de fuerza con este tipo de trabajo de halterofilia. Y cómo podríamos un poquitín encajarlas, si sería adecuado o no estaría bien en el momento que se trabaja de esta manera. Yo, en los ejercicios de halterofilia, propiamente dichos, en la arrancada y la cargada, no te los recomiendo. No te los recomiendo y te voy a decir por qué. Son ejercicios muy técnicos. Entonces si tú estás haciendo una arrancada, la idea de ir haciendo esa pirámide desde el 65 hasta el 85, hasta donde vayas a llegar, es un poco la idea de ir cogiendo un poco de feeling técnico. Entonces es lo mismo que si tú imagínate que tienes un saltador de altura y salta 1,90 dos veces y luego antes de intentar 1,95 le pones a hacer unos multisaltos o unas series. Es posible que el feeling técnico se le vaya. Entonces, a mí cuando se combinan, que me gusta combinarlos, si lo voy a combinar con multilanzamientos, pues hago a lo mejor el multilanzamiento de espaldas, por ejemplo. Lo hago o antes de la arrancada o después de la arrancada, pero el ejercicio lo hago entero. Lo hago entero porque si no se va a perder. Se va a perder por el tema de técnica. Bien, perfecto, entendido. Muchas gracias. Vale, siguiente pregunta. Antonio Gil quiere hacer una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Yo que trabajo sobre todo con gente joven, quería preguntar cómo calcular el RM en gente joven, por ejemplo, en chicas de 14 años. A ver, con chicas de 14 años lo más importante es
el trabajo de la técnica, la progresión técnica y bien. Esto es otra cosa de la que yo estoy en desacuerdo con algo que se suele hacer en atletismo. El RM en ejercicios olímpicos es lo máximo que has levantado nunca. Ya está. Decir, yo he escuchado a gente, juniors, sobre todo juniors, promesas, que dicen, mi RM en arrancada es 115. Le digo, ¿pero lo has levantado alguna vez? Dice, no, yo he hecho 5 repeticiones a 100. Digo, ¿y? Sí, pero puse 105 y fallé. Digo, entonces tu RM es 100. Tu RM es 100 y tu nivel técnico es muy bajo, no deberías de estar buscando RMs. Es así, hay que trabajar sobre lo máximo que han levantado nunca. Pero no, calcular porcentajes se empieza a hacer cuando tienen un nivel técnico bastante alto, bastante alto, de que le ves que lo hace muy bien. Y hay días que sin estar previsto, y a lo mejor tienes una niña en este caso de 14 años delante y le ves que está haciendo las series, que va con 45 kilos, que va bien, y dice, pues pon 47 y 49 y 51. Pues esos 51 que han levantado ese día son su RM, aunque tú sepas dentro de ti que probablemente la niña podría levantar 60, no, ella tiene que contar desde lo máximo que ha levantado. Esto para ejercicios de halterofilia. Otra cosa es para ejercicios de fuerza máxima. En ejercicios de fuerza máxima sí que existen esas fórmulas que conocéis todos, que es que 3 repeticiones me parece que equivale al 93% de una RM, 5 repeticiones al 88%, etcétera. Eso lo buscáis por ahí y lo encontráis. Pero eso es aplicable para ejercicios de fuerza máxima, para press de banca, para peso muerto, para sentadilla. En ejercicios olímpicos la RM es lo máximo levantado y no es importante hasta que no tienen un nivel técnico muy alto. Sí, vale, gracias. Carlos Cordente quiere hacer una pregunta. Hola de nuevo, Chema. Oye, lo primero es agradecerte la presentación. Creo que me ha gustado mucho, creo que está muy bien estructurada, muy bien planteado, todo muy bien explicado, y la verdad es que creo que muy aclaratorio con respecto a lo que necesitamos, ¿no? El concepto de fuerza mínima yo creo que es un concepto muy interesante, en la medida en que deja claro que hay un punto a partir del cual no nos interesa. Nuestra actividad consiste en saltar, lanzar o correr más, no consiste en levantar más kilos, ¿no? Y la cuestión es que muchas veces tengo la impresión de que entrenamos mal la fuerza en la medida en que sobrevaloramos mucho su importancia, que la tiene, no la vamos a negar, la tiene, y sobre todo sobrevaloramos el volumen dentro de una serie determinada, ¿no? Tú lo has explicado muy bien con esa comparativa entre 3x8 por 75%, o muchas series realizadas a intensidades menores o mayores, pero de pocas repeticiones, ¿no? Creo que tiene más importancia la calidad en un momento dado que la cantidad, y es más importante trabajar en esas zonas, digamos, efectivas, que trabajar en zonas que no lo sean, ¿no? Entonces, mi pregunta va en el sentido de, con respecto a los movimientos en sí. Vamos a ver, más allá de la enseñanza a los jóvenes, que estoy de acuerdo, que igual que en atletismo, que en la técnica atlética tenemos que desarrollar las técnicas cuando los chicos son jóvenes y tienen capacidad para asimilar eso, también tenemos que hacerlo con respecto a los movimientos olímpicos para mejorar su bagaje motor y sobre todo para dotarlos de una técnica que luego les vaya a permitir no lesionarse cuando les toque levantar muchos kilos, ¿no? Pero me pregunto, los movimientos completos de la halterofilia, para nosotros, bueno, pues tienen ciertos puntos inespecíficos. Por ejemplo, levantar hasta arriba una arrancada tiene una parte de frenada. Tenemos que frenar la barra al final, evidentemente, para pararla, ¿no? Eso, evidentemente, bueno, pues el levantarlo hasta arriba también tiene ciertos peligros. Luego tenemos peligros en el sentido de que hay una parte del movimiento ahí que quizás no necesitemos tanto. Por otro lado, hay ejercicios como la arrancada cubana, en la que vemos que el tirón, tú has destacado la importancia del tirón y lo mucho que la arrancada cubana, donde vemos que se hacen varios tirones para al final simplemente hacer un último levantamiento completo, ¿no?
¿hasta qué punto crees tú que es necesario el levantamiento completo en un atleta? Hablo de un atleta ya desarrollado, no de un niño que tenga o un joven o una joven que esté aprendiendo. Bien, como he dicho alguna vez durante la presentación, Carlos, yo veo que el movimiento completo es como un medio para que el atleta tenga el mayor bagaje motor posible. Yo quiero que el atleta sea capaz de hacer una arrancada completa. Pero como bien has dicho tú, pues va a haber un momento en el que bien por falta de movilidad o bien por buscar un movimiento más específico, pues a lo mejor no va a ser necesario que haga arrancadas completas durante toda su temporada. El año pasado, por ejemplo, teníamos el ejemplo de Krauser, que puso bastantes días haciendo tirones de arrancada desde un cajón, desde por encima de la rodilla y hasta una posición de recepción bastante alta. No recuerdo si la bloqueaba encima de los hombros o si no la bloqueaba. Pero yo creo que es necesario que el atleta domine el gesto completo, que domine el gesto que sepa bloquear los hombros arriba y que sepa hacerlo completo, para luego ya, como entrenadores, modificarlo. De hecho, tenemos el caso de la arrancada, que lo puedo comentar, porque es algo que yo ahora vivo bastante. Yo, aunque sea a nivel veterano, yo sigo compitiendo tanto en atletismo como en halterofilia. Compito en las dos modalidades a mi nivel y tengo un problema muy gordo de transferencia. El problema gordo de transferencia que tengo es que yo para lanzar peso necesito hacer press de banca, pero cuando hago press de banca soy incapaz de hacer un jerk. Soy incapaz porque los hombros están más rígidos, no tengo suficiente movilidad y soy incapaz de hacer un jerk. Entonces, cuando estoy a menos de un mes de una competición de halterofilia, tengo que dejar de hacer el press de banca. Tengo que dejar de hacer press de banca porque si no soy incapaz. Del mismo modo, lógicamente, si cuando estoy entrenando específicamente para una competición de lanzamiento de peso y necesito la banca, no me arriesgo a hacer jerks. ¿Por qué? Porque sé que me ha ocurrido alguna vez que aun haciéndolo técnicamente bien, se me puede bloquear el cuello, me puede salir una contractura en el hombro, sé que tengo más que perder que ganar. Entonces, normalmente pues trabajo pues eso, la arrancada cubana o solo tirones o cargada, que la cargada no te tasa tanto la parte del cuello y la parte de los hombros, lo modifico. Yo estoy hablando de la importancia de hacer bien los ejercicios, saber hacerlos y luego ya adaptarlo a las necesidades de cada uno. Y luego también es muy importante que los entrenadores conozcan estas transferencias negativas, como estoy hablando. Por ejemplo, el tema de la arrancada y de la arrancada completa y de los lanzadores de peso, pues es algo que cuando ya estamos hablando de atletas mayores, pues hay que tener cuidado. O sea, a lo mejor lo puedo utilizar en pretemporada, pero en cuanto empiece a utilizar press de banca pesado o empiece a lanzar mucho, arrancada fuera. Y seguramente el jerk también fuera. Tendré que mantener el press militar, pero con mucho cuidado, porque todo lo que sea bloquear peso por encima de la cabeza, teniendo mucho tono muscular en los hombros y en el pectoral, pues se va a convertir en peligroso. Vale. Gracias. Carlos Cordente quiere hacer otra pregunta. Carlos. Bueno, sí. A ver, yo no quiero monopolizar aquí el tema de las preguntas, pero bueno. Queda Ignacio y luego haré yo otra. Vale, sí. Vamos a ver, Chema, otra cosa que me parece muy importante dejar claro es el tema del primer tirón, ¿no? Hablas muchas veces, sobre todo cuando se hace cargada o arrancada desde abajo, que el primer tirón los atletas lo hacen mal porque pretenden hacerlo rápido desde el primer momento, ¿no? Pretenden hacerlo muy rápido y lo que se consigue habitualmente es que se extiendan excesivamente pronto las rodillas y toda la carga... Se disparan las piernas y se queda todo en... Esa velocidad del primer tirón, para hacerlo bien, la velocidad del primer tirón no debe ser excesivamente alta. ¿Me estoy equivocando? A nivel de halterofilia de élite, el primer tirón es controlado. El primer tirón lo que se busca es simplemente posición. Llegar con la barra a la altura de las rodillas en la posición de salida que ellos llaman. De hecho, lo peor que te puede pasar es que se te levante el culo de más, lo que nos pasa a los atletas cuando intentamos tirar solo con un tirón,
que entonces, como se dice en halterofilia, ya te has quedado sin pierna para hacer el segundo tirón. Eso en halterofilia se trabaja haciendo un ejercicio que se llama arrancada lenta, que lo tenía puesto ahí, pero lo que pasa es que como lo he pasado muy rápido, que se trata de subir deliberadamente lento hasta mitad de muslo. Intentar hacerlo como a cámara lenta, manteniendo los ángulos hasta mitad de muslo, y a mitad de muslo hacer el cambio de ritmo. Ok, muchísimas gracias, Chema, muy claro. Vale, siguiente pregunta es de Ignacio Castellanos. Sí, Ignacio Castellanos, está. Vale, lo primero, darte la enhorabuena, Chema, por la charla y quería saber tu opinión acerca del uso de la tecnología para medir la velocidad de la barra. ¿Qué opinión tienes acerca en base al control del entrenamiento y la programación del mismo? El uso de la tecnología, me imagino que te estás refiriendo a Encoder o a las aplicaciones que hay, ¿no? Sí, diferenciar un poco entre aplicaciones y el encoder, sí, y el uso de ellas. Bien, pues en general o en el tema de los movimientos olímpicos. Bueno, también diferenciarlo entre un movimiento olímpico y un ejercicio de fuerza máxima puro, o un press de banca o una sentadilla. Bien, en movimientos olímpicos se está empezando a utilizar en halterofilia y tengo buenas referencias, lo están empezando a utilizar el grupo de la Federación Española de Jóvenes, se está utilizando para cuantificar la velocidad del tirón, en este caso. Entonces hacen tirones con el 80% de la marca objetivo en cargada, me parece que lo hacen, y así cuantifican el estado de forma a lo largo de un ciclo. Es algo que están empezando a hacerlo y que está funcionando muy bien, porque además, pues, oye, a los chicos les motiva mucho y es como hacer al final como un multilanzamiento o un multisalto, hacer un tirón lo más rápido posible, y además pues va a ir viendo en la gráfica cuál es la evolución. Esto en cuanto a utilizarlo como test. Entonces, utilizarlo para la planificación es un poquito más complicado, ¿vale? Te digo, es un poquito más complicado porque hay veces que nos puede, sobre todo con jóvenes, nos puede variar mucho los kilos de trabajo. Entonces lo puedo utilizar, pero apoyado también en mi valoración subjetiva, en este caso, ¿vale? Porque no porque le ponga a un chico, le ponga el encoder, si está trabajando. Por ejemplo, ahí me pasó con la sentadilla de uno de mis atletas. Tenía 18 años y estaba haciendo repeticiones con 100 kilos. Y un día le puse el encoder con 100 kilos y claro, el encoder me daba algo que yo ya sabía por mi ojo, que su RM estimada eran 190. Pero claro, yo no, por mucho que diga el encoder eso, yo no le iba a poner a trabajar con 150 kilos de un día para otro, máximo y cuando su nivel deportivo lanzando disco no era tan alto. Entonces, pues yo tenía esa información ahí, que además esa información corroboraba lo que yo veía todos los días, que es que la barra le iba como un misil, pero tampoco dejaba que el encoder me dictase con cuántos kilos tenía que entrenar cada día. Lo utilizaba más bien pues, como un medio para hacer un test, para ver que la evolución del entrenamiento es buena, pero no le dejaba que me dictase la progresión. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, un momentito a ver si puedo volver para atrás en el chat, ¿sí? Un segundito, porque es de Javi Bugallo, pero la ha escrito. La leo yo y le contesta si te parece bien. Vale, sí. Chema, como ya sabes, todas las pruebas de atletismo son con una parte del cuerpo. Lanzamos con una mano, no lanzamos con las dos. Saltamos a una pierna, todo es unilateral con la ayuda del otro lado. Entonces, hacer arrancada o cargada a una mano no será más efectivo, aparte de hacer modalidad olímpica. Gracias. Bien, por supuesto. Es más específico. Es lo que hemos hablado antes con la arrancada cubana. Mira, si me hubiera dado tiempo, habría metido arrancada a una mano, que es un ejercicio que es muy difícil. Es muy difícil, pero tiene una transferencia importante.
porque es más específico, tienes que hacer más trabajo para ser capaz de estabilizar la barra. Yo, como os he comentado, yo considero que los ejercicios de halterofilia son básicos y por muy metido que esté en ella, os voy a decir siempre lo mismo, que son unos medios de entrenamiento muy generales y que según va avanzando la carrera del deportista y que va avanzando la temporada, tengo que tirar hacia medios más específicos. Lo que me preocupa es ver, como he visto, a algún atleta muy joven, de 15, de 16 años, haciendo un cuarto de sentadilla. Haciendo un cuarto de sentadilla, atletas que no son capaces de hacer una sentadilla completa o que no han pasado por esa fase de aprendizaje de todos los ejercicios. ¿Me entiendes, Javi? No quiero, por decirlo de alguna manera, categorizar, decir, no, los ejercicios de halterofilia son lo más importante del mundo. No, pero hay unos básicos. De hecho, antes de aprender los ejercicios de halterofilia, como he comentado al principio, hay que aprender a hacer bien sentadilla y hay que aprender a hacer bien peso muerto, que casi hasta por salud postural de voy al supermercado y cojo las bolsas del suelo, tengo que saber bien cómo hacer esos ejercicios. Entonces, pues, como te digo, pues puede que lo consigas, pero es muy difícil que alguien que no sabe hacer arrancada con las dos manos, pues sepa hacerla con una, enseñarle a hacerla con una. Es mejor enseñarle primero algo general, algo más fácil, y luego a partir de ahí, pues irlo complicando, irlo haciendo más difícil, hasta el gesto más difícil de todos, que es el lanzamiento de jabalina de 95 metros, que es el que queremos aprender a hacer. Vale, gracias. Yolanda Reyes, quiere hacer una pregunta. Sí, Yolanda, ¿está por ahí? No la veo. A ver. Bueno, es posible que se haya cansado. Pasamos al siguiente. Francisco Javier Martín tiene una pregunta también. Sí, ¿se me escucha? Sí. Hola. Hola. Chema, de aquí, darte la enhorabuena. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices tú, que a veces los entrenadores deberíamos de atletismo de darnos una vuelta y aprender mucho, como ya nos dijo en los años 90 el señor Artur Vargas, que decía que deberíamos de aprender mucho de los entrenadores de halterofilia, sobre todo para aplicarlo al atletismo. Eso lo hicimos varios entrenadores y bueno, yo estoy aquí hace muchos años. Yo simplemente te quería dar una pregunta, Chema. ¿No aplicas en la recepción de los movimientos olímpicos, no aplicas la apertura de las piernas en la recepción? Digamos que son como dicen los halteras, como dicen el movimiento, la recepción de fuerza, que es la apertura de las piernas para tener más seguridad, ya que estamos hablando muchas veces como todos tenemos atletas que no son muy fuertes. Bien, yo creo que Javier habla del tema de la posición de los pies, que es cierto que no me he parado demasiado a explicarlo. Es un tema que es un poco personal de cada atleta, entonces sí que se tiene que trabajar en el salto, ¿vale? En el salto desde la posición en la que se realiza el tirón a la posición en la que se realiza la recepción, ¿vale? Y en ese salto se produce una apertura. Dependiendo de los atletas es más o menos. Cuanto menos tiempo se esté en el aire, es más efectivo. Normalmente a los halterófilos jóvenes se les enseña a saltar para aplicar la extensión completa, porque cuando no saltan hay veces que no estiran la cadera del todo y eso es un defecto bastante habitual en los jóvenes. Entonces se les enseña a saltar para extenderse del todo y abrir. ¿Abrir hasta cuánto? Pues se supone que tienen que colocar los pies en su posición de sentadilla. Nosotros ponemos a un atleta a hacer sentadilla al principio, cuando salía yo ahí solo, haciendo sentadilla con la barra por encima de la cabeza, solo con la barra, y esa se supone que es su separación de pies para la recepción.
y su separación de pies para el tirón, pues dependiendo del atleta, suele ser aproximadamente medio pie más cerrado, pero eso lo tiene que buscar cada uno. En halterofilia luego ya si nos metemos en halterofilia de competición, pues hay muchas variantes. Hay algunos chinos que no mueven los pies del suelo, que los dejan completamente en el mismo sitio todo el rato. Eso es una variante. Pero bueno, enseñar a los jóvenes a hacer ese pam, a que peguen en el suelo. O también ahí es muy importante el trabajar en sitios donde siempre que se pueda. Donde si no hay una tarima, ponerles una tabla, porque claro, si yo hago ese gesto en un suelo de cemento, va a doler. Sobre todo si lo hago con unas zapatillas de atletismo, pues va a doler mucho. Entonces tengo que intentar que lo hagan con una tabla, luego ya cuando van teniendo un poquito más de nivel, ahora no es como hace 20 años. Hace 20 años, para conseguir unas zapatillas de halterofilia, pues como decía, que eso es otra cosa que sobre todo aquí no podemos entrar porque la economía de los atletas es la que es, pero lo que decía, hace 20 años conseguir unas zapatillas de halterofilia pues era complicado. Yo recuerdo cuando tuve mis primeras zapatillas de halterofilia que las trajo Lora de un amigo húngaro que tenía, bueno, lo trajo aquello, casi era como contrabando. Y ahora las puedes conseguir hasta en el Decathlon y hay modelos muy, muy baratos, por 40, 50 euros puedes tener unas zapatillas de halterofilia y es que cambian por completo el juego, porque hacer estos movimientos con las zapatillas típicas de atletismo es hasta peligroso. Entonces, incluso si no tienen posibilidad de tener zapatillas de halterofilia, yo recomendaría que les dijeses a los chavales que trajesen para el entrenamiento zapatillas de suela dura, de estas que usan ellos para vestir, de estas zapatillas de paseo, pero que tienen suela dura, porque la zapatilla normal de atletismo, tipo las zapatillas de correr, pues claro, cuando haces una sentadilla con eso o una cargada, pues es que yo lo he hecho toda la vida, pero ahora veo a alguien con esas zapatillas y es que me pongo malo porque veo los pies irse para adentro, las rodillas irse para adentro y es un peligro. Entonces, siempre que haya posibilidad de utilizar, si no calzado específico, un calzado más duro. Vale, gracias. Hay una reflexión y medio pregunta de parte de Mario Pestano que no tiene micro, que la voy a leer. Vale. Querido Chema, excelente charla. Me gustaría, después de escucharte, que nos dieras tu visión y valoración sobre la que fue nuestra etapa leonesa a nivel de fuerza y lo que pudo haber sido. Creo que es importante, pues pasa muchos sitios, como tú has dicho, y el futuro, sobre todo a nivel lesivo, pasa por ahí, por una buena ejecución. No tengo micro. Entonces, si le puedes contestar algo sobre esto, o lo que veas, vamos. A ver si lo puedo contestar, y lo que voy a contestar no quiero que se considere ni mucho menos como una crítica a Carlos, porque, a ver, ahí están los resultados que obtuvimos todos nosotros en su tiempo, espectaculares, los récords de España de Mario, los récords de Manolo, y es cierto que de todos los que estábamos allí, pues, por ejemplo, el caso de Manolo, pues Manolo era el que quizá tenía una mejor técnica, era el que quizá tenía una mejor técnica en aquel momento en los movimientos olímpicos, y también el que tenía más movilidad y probablemente el que menos se lesionaba en ese sentido. Y era el único que tenía unos niveles de fuerza pues muy por encima de los niveles de fuerza mínima que hemos hablado. Yo creo que luego pues tanto Mario como yo, como algunos de los demás que estábamos por allí, pues también teníamos niveles de fuerza suficiente para lanzar lo que lanzábamos y incluso más. Hacer una reflexión a toro pasado, pues yo creo, a toro pasado una reflexión, pues yo creo que alguno podríamos, sobre todo pues el caso de Mario, que como todos bien sabéis, es un portento, yo lo digo desde aquí, lo he dicho siempre, es el mejor atleta potencialmente que he conocido. Pues a lo mejor en casos como el de Mario, pues no hacía falta tanto entrenamiento quizá. Una persona como Mario que conseguía ponerse en forma súper rápido, como vimos en su etapa posterior, no necesitaba tantas series, tantas repeticiones,
igual necesitaba un poco más de trabajo de técnica, en el caso de lo que estamos hablando, en el caso de la técnica de los movimientos, de propiocepción y demás. Pero claro, es que por eso es tan importante lo que estoy intentando hablarle a la gente, Mario, de los niveles de fuerza mínima. Para, como decía Carlos Cordente antes, que no nos obsesionemos en hacer 300 kilos en press de banca, en hacer 300 kilos en sentadilla, que no hace falta para avanzar 20 metros hacer 300 kilos en press de banca. No hace falta hacer 300 kilos en sentadilla para avanzar 69 metros en disco. Tenemos que ser conscientes que con el doble del peso corporal ya se pueden conseguir un nivel de... Con el doble del peso corporal, estoy hablando de sentadilla completa, en atletas de más de 120 kilos, pues eso, con 250 en sentadilla completa ya se pueden conseguir marcas de nivel mundial y casi todos nuestros lanzadores son capaces de conseguir esas marcas. Luego, pues yo creo que a partir de ahí hay que centrarse más en compensar puntos débiles, que a lo mejor es algo que sí que se podría... Es algo que yo creo que los lanzadores de ahora no tienen muy en cuenta, porque, por ejemplo, tenemos algún lanzador, ahora prácticamente todos los lanzadores de peso españoles parece que se acuerdan de que Manolo levantó 300 kilos en press de banca y todos intentan levantar 300 kilos en press de banca como él, algunos lo consiguen, pero ninguno se acuerda de que Manolo levantó 160 en arrancada. Entonces, ahora tenemos lanzadores de peso que hacen 270, 280 en press de banca, pero hacen 110 en arrancada. Entonces, esos lanzadores no tienen que mejorar por el camino del press de banca, tienen que mejorar por el camino de la arrancada, de la sentadilla, porque tienen que mantener un equilibrio entre unos y otros. O sea que a lo mejor no hay que entrenar tanto los puntos fuertes, sino que tenemos que centrarnos más en entrenar los puntos débiles de cada uno. Alfonso Yolanda Reyes. Vale. Bien, además de la velocidad de la barra y arrancadas a una mano, que ya lo han propuesto y coincidimos en preguntas, también si hace sentadilla a una pierna, me gustaría saber si hace normalmente valoraciones funcionales para corregir patrones de movimiento. Chema, ¿la has oído? Sí. Vale, gracias. Te la pregunto otra vez si quieres. Bien, sí, no, la estaba mirando en el chat. Bien, a ver, yo estoy de acuerdo. La verdad que es una pregunta que igual encajaba más con el amigo Crosa el otro día, porque yo creo que va un poco más por el punto de vista de la prevención de lesiones, del tema de corregir desequilibrios, y a lo mejor no va tanto con esto. Sí que es cierto. A ver, que lógicamente, lo hablamos el año pasado con Ramón Cid, este tipo de... Yo siempre voy a preferir un atleta que sea capaz de mover un montón de peso en una sentadilla a una pierna que un powerlifter que levante 300 kilos a barra baja a una velocidad de 0,2 metros por segundo, porque ese tipo de fuerza y ese perfil de fuerza-velocidad y esa fuerza tan localizada no va a tener seguro ninguna aplicación al mundo del atletismo. Sin embargo, si tengo a alguien que mueve un montón de kilos a una pierna, pues joder, pues seguro que me vale. Mira, como ya llevamos aquí mucho rato hablando, pues para distendirlo un poco os puedo comentar una anécdota, ya que traía antes Mario el tema de cuando entrenábamos en León. Para mí, pues eso, pues son los mejores años de mi vida, porque cada día ir a entrenar era como ir al cine, no sabías lo que ibas a ver. Y hubo una época en la que Carlos Burón nos empezó a poner sentadilla a una pierna, nos ponía sentadilla a una pierna, era subidas a un banco de 90 centímetros, y era la época que estaba entrenando con nosotros Roberto Moya, el cubano, subcampeón olímpico en Barcelona, 92, en lanzamiento de disco. Y Moya siempre era un tío que, claro, era muy alto, un tío de 2 metros, no le gustaba nada hacer sentadilla. Entonces siempre hacía sentadilla, siempre se escaqueaba un montón, lo hacía con 100 kilos, con 120, más de 120 yo creo que no le vi poner nunca. Pero las subidas a banco al tío le gustaban.
Al tío le gustaban y el primer día que llegamos allí, vio en el plan que había puesto Carlos que ese día había subidas a banco, hizo él, Mister, esto subidas a banco, esto me gusta a mí, ¿con cuánto lo hacemos? Carlos se quedó mirándole y le dijo, venga, vamos a empezar como es el primer día, a hacer con la mitad de kilos de lo que os tocaría hacer la sentadilla completa de este día. Pues se supone que Moya ese día iba a hacer la sentadilla con 100 kilos, como lo hacía siempre. Pues entonces entró el primero a la barra y se puso a hacer la sentadilla con la mitad de 100 kilos, las subidas a banco con la mitad de su sentadilla. Lo que pasa es que Moya dijo que la mitad de 100 kilos eran 200. Y se hizo una serie de 8 subidas a banco con 200. Bueno, nosotros que llevábamos semanas diciendo cómo este tío puede lanzar 65 metros en disco si no tiene fuerza, vaya que sí tenía fuerza. Lo que pasa es que tenía una fuerza, pues, y la fuerza que tenía pues era mucho más válida para lanzar que cualquiera de nosotros que hacíamos 230, 240 en sentadilla completa y con 80 kilos veíamos las estrellas en subidas a banco. No sé si os sirve de algo esta anécdota, pero es muy significativa. Yo sé de grandes saltadores españoles, como Santiago Moreno, que movía barbaridades en media sentadilla una pierna. Lógicamente son ejercicios muy específicos para atletismo. Yo preferiré siempre a alguien que mueva kilos a una pierna respecto a alguien que los mueva a dos. ¡Hala! También igual que te digo una cosa, te digo otra. Si tengo una niña, por decir una niña o un niño, que pesa 70 kilos, que malamente puede hacer sentadilla con 50 o 60 kilos, no le pongo a hacer sentadilla a una pierna ni loco, hasta que no tenga un nivel de fuerza suficiente para decir, ahora ya sí, ya puedo empezar a hacer estos ejercicios específicos. Yo no puedo meter un ejercicio tan específico en alguien que no tiene un nivel de fuerza mínimo. Vale, pues en principio no quedan más preguntas. Se nos ha ido un poco larga la reunión. Por lo tanto, pues nada, pues despedirnos un poco rápido y muchas gracias, Chema, por la presentación. Ha estado súper interesante. Nada, Carlos, pues cuando quieras, pues cierras la... Estoy totalmente de acuerdo, ha sido un rato súper interesante. Creo, Chema, que has aportado muchas cosas, muchas ideas, muchos conceptos muy, muy interesantes para todos, muy aplicables además a cualquier prueba más allá de los lanzamientos. Y bueno, emplazarte si acaso para otra oportunidad, porque creo que seguro que tienes más de lo que hablar respecto a estos temas. Agradecerte que hayas estado aquí, agradecer a todos que hayáis asistido y nos seguimos viendo. El miércoles tenemos otra ponencia de esta, el viernes otra más y por cierto, el martes que viene otra más vinculada al sector de lanzamiento. O sea que aquí os esperamos. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias.